Hey, mi gente, bienvenidos a Hazlo y me cuentas. Este nuevo espacio donde desde mi perspectiva vas a poder escuchar todo aquello en lo cual pienso y me ha llevado a ser una persona que hace 9 años llegó a los Estados Unidos en condición de inmigrante a hoy por hoy ser un empresario de éxito y poder desarrollarme a nivel nacional ayudando a otras personas a también alcanzar sus objetivos. Si no me conoces, mi nombre es Sergio Carta, venezolano, y como te comento, hace 9 años llegué a la nación americana con dos maletas en búsqueda de ese tan anhelado sueño americano. Y es precisamente el punto el cual vamos a desarrollar el día de hoy. Te voy a conversar un poco sobre mi historia y sobre cuál fue ese paso a paso, ese camino que tuve que recorrer para poder ir alcanzando cada uno de mis objetivos. ¿Por qué un podcast más? Realmente cuando estaba sentado reflexionando sobre este proyecto, mi mente decía, wow, Sergio, pero realmente un podcast es la plataforma ideal para tú poder expresarte, para tú poder ayudar a otras personas, para poder concientizar y mucho más luego de haber escrito un libro, el cual fue publicado este año, Emigrar a la Prosperidad, el cual pueden conseguir en Amazon a nivel nacional y a nivel internacional. Y tal vez el temor o tal vez mi pensamiento y mi creencia limitante es que existen muchos podcasts en el mercado, pero realmente cuando yo pensé o cuando me senté en verdad a reflexionar cuál era mi objetivo, me di cuenta que no me importa si existe un podcast o si existen 10 millones de podcasts. Lo realmente importante es poder decirte y poder comunicarte sin pelos en la lengua, sin ningún tipo de tabúes, sin camuflajes de ningún tipo, como te estoy diciendo, cuál fue ese paso a paso que yo tuve que recorrer, cuál fue esa ruptura o cuáles fueron esas creencias limitantes que tuve que romper para realmente poder vivir hoy como tal vez vive únicamente el 5% de la población a nivel mundial. Y esto, si tal vez tienes un nivel de conciencia muy bajo, te puede sonar como un comentario egocéntrico, pero es la realidad, es la realidad. Lo que ocurre es que no estamos acostumbrados como seres humanos a recibir de buena forma mensajes o tips de personas que tienen resultados. Y ahí va tal vez una de esas primeras creencias. Y es que aquella persona que comunique su mensaje o aquella persona que quiera aportar valor de alguna u otra forma, lo tomamos como arrogante, lo tomamos como engreído. Y realmente eso es un error total. Lo que ocurre es que no es común, eso sí, y estoy muy consciente de eso, no es muy común que personas que tengan resultados quieran compartir la información contigo y muchísimo menos haciéndolo gratis como a través de esta plataforma lo estamos haciendo en este momento o tengo la oportunidad de hacerlo en este momento. Por eso te pido y te recomiendo que episodio tras episodio vayas trabajando en elevar ese nivel de conciencia, incrementar tu desarrollo personal, cosa en la cual te vamos a ayudar para que tú también puedas romper esas miles o millones de creencias limitantes que tienes y te des cuenta que cualquier persona con actitud y determinación puede alcanzar resultados. Conversaba con un amigo hace un par de años y él me comentaba que quería mejorar su estilo de vida, que quería obviamente tener una mejor calidad de vida, un futuro mejor, pero dijo una frase que irrumpió en mi cabeza y ahí me di cuenta que tal vez como él piensan muchas personas y debido a eso estaba en una situación no muy favorable. Y él me comentaba que quería mejorar, pero que sabía que los millonarios estaban completos. Y eso a mí, como les digo, retumbó demasiado en mi cerebro, porque imagínate una persona que ya está comenzando a trabajar o que ya está comenzando un proyecto o que quiere desarrollarse, pero que en su consciente, porque si salió o vino de su boca, viene de su consciente, tiene la idea errada que los millonarios están completos. Hoy por hoy, gracias a la era digital que ha incrementado muchísimo desde luego de la pandemia, nos damos cuenta que estamos en la época de la historia de la humanidad donde existen o donde se forman más millonarios de primera generación.
No hay mejor momento para emprender, no hay mejor momento para desarrollarte, no hay mejor momento para poner esa idea en el mercado que el año 2024, que esta época donde estamos viviendo, gracias al alcance que encontramos en todas las plataformas digitales, negocios remotos, marketing digital, la oportunidad de operar desde cualquier área. Hay muchas personas que se enfocan solamente en libertad financiera, pero también nos encontramos hoy por hoy con la bendición de tener libertad de locación. Y así un millón de beneficios más por los cuales vamos a estar repasando en esta temporada para que puedas explorar, aprender y accionar y tú también puedas tener esos resultados. ¿Por qué me atreví a hacer un podcast? ¿Por qué escogí este momento de mi vida para retomar un podcast? Para las personas que ya tienen tiempo o tienen años siguiendo mi trayectoria, saben que en el año 2020 tuve mi primer podcast, el cual lo pueden buscar en las plataformas digitales, llamado Buscando el Sueño Americano, donde grabamos esa primera temporada. Pero sin embargo, ya son casi 4 años que empecé y a la vez terminé ese proyecto. Digamos que me tomé un receso donde fue parte de mi crecimiento personal, fue parte de irme preparando muchísimo mejor para en verdad cuando tomara la determinación de volver a colocarme frente a una cámara, de volver a colocarme sobre un micrófono, poder tener un testimonio de congruencia y coherencia materializado y cristalizado en resultados. Porque lo que sí tengo 100% certeza es que toda aquella persona que desarrolle la humildad en su corazón para poder aceptar que hoy por hoy no se encuentra en la posición que quiere estar y busque ayuda, puede mejorar sus resultados. Y ahí voy con este primer punto del cual quiero hablarte basado en mi testimonio. Cuando llegué a los Estados Unidos en el año 2015, yo venía de, en mi país, en Venezuela, ser comerciante desde muy joven. Como les decía en mi libro Emigrar a la Prosperidad, a pesar de no ser una biografía, allí doy un paso a paso o comento mi historia desde el principio, desde que en el colegio era una persona que siempre era el que te iba a vender algo, el que estaba tal vez trabajando vendiendo pulseritas o vendiendo juguetes o ya más adelante comercializando con ropa, hasta que tuve la oportunidad ya a los 18 años de llevar mi negocio o de forma ya un poco más legal, de manera formal, crear mi primera compañía, la cual se llamaba Sport Boutique Venezuela. Personas que hoy por hoy me siguen y me escriben, me recuerdan o me hacen mención que desde ese momento es donde tienen contacto conmigo, donde yo era un comerciante, vendía calzado deportivo y distribuía a nivel nacional. En ese momento era una tienda online muy exitosa y llegué a los Estados Unidos en búsqueda tal vez o pensando que me iba a desarrollar, no de momento, estaba consciente que llegando iba a tener que hacer otras cosas, pero tal vez con la misma visión de trabajar en el área del comercio, ¿ok? Sin embargo, estando acá, me di cuenta que era una cultura totalmente distinta, que era un sistema totalmente distinto y que yo debía adaptarme y acoplarme a todo lo nuevo que me estaba consiguiendo. ¿Qué ocurre? Por lo general, las personas que en algún momento tuvimos algún tipo de resultados, se nos desarrolla un ego bastante grande y muchísimo más en una etapa de inmadurez en la cual yo considero que me encontraba en ese punto. Estamos hablando año 2015, yo llegando a este país con 24 años. Hay muchas personas que tal vez llegan con una mano adelante y una mano atrás. Ese no fue mi caso, gracias a Dios por mi compañía, como les comentaba. No solamente tenía buenos ahorros, sino que seguía facturando, mi negocio seguía teniendo ventas, seguía teniendo movimiento, y eso hizo que yo viniera en una posición poco humilde, ¿ok? Una posición poco humilde que me llevó en poco tiempo a arruinarme, porque sabemos que el cambio del dólar con nuestra moneda nacional, con cualquier país de Latinoamérica, con el pasar de los años y muchísimo más, luego del 2015, 2016, 2017, cada vez se ha visto en declive, ¿ok? Entonces, realmente ser una persona muy arrogante, ser una persona que no escuchaba a otros, ser una persona que no seguía sistemas, ser una persona que realmente no estaba dispuesto a dar su brazo a torcer, me llevó a arruinarme. Y ese es el punto del cual, o el primer punto del cual quiero hacer mención. Porque lo que me llevó, o lo cual fue ese primer paso que me permitió a poder encarrilarme y desarrollar una carrera profesional,
fue asumir que realmente me encontraba en la mierda. Fue asumir que en verdad esa actitud y esa coraza carente de vulnerabilidad era lo que me tenía arruinado. Y tal vez en el camino muchas personas se acercaron con la intención de ayudarme. Tal vez pude haber recibido oportunidades, pero como digo, tener esa falta de humildad sencillamente me hacía a mí cerrar esas puertas y alejar a esas personas que de alguna u otra forma querían tenderme una mano. Entonces, al conversar hoy por hoy, que tengo la oportunidad de diariamente conversar con decenas de personas, de entrevistar a cientos de personas semanalmente que son o que se postulan, que son futuros candidatos a trabajar en mi compañía, me doy cuenta que es un patrón muy común. Me doy cuenta que muchas personas no se han olvidado del tal vez el yo era. Y eso es un punto que vamos a desarrollar en otro episodio de este podcast, porque hay mucha tela que cortar allí. Y me identifico porque yo era exactamente igual. Mira, no puedo contar o no llevo una cuenta realmente de cuántos trabajos tuve antes de comenzar a desarrollarme profesionalmente en mi compañía actual, pero lo que te puedo decir es que de todos los trabajos yo no renuncié a ninguno. A mí me despidieron de todos. Entonces realmente el problema era las compañías o donde yo trabajaba o el problema era yo. Realmente, ¿cuántas veces te has sentado a pensar y reflexionar si el que está teniendo un problema eres tú o estás en modo víctima siempre culpabilizando a terceras personas? Allí es otro punto el cual debes reflexionar, sentarte a fondo y pensar y no culpar a otras personas. ¿Dónde estás hoy? Es consecuencia, es únicamente consecuencia de decisiones y acciones que tomaste en el ayer. Sin embargo, es muy fácil colocarnos en modo víctima y siempre buscar responsables. Tal vez decir que la situación país o el gobierno de tu país te llevó hoy a estar en una mala situación, que tal vez tus padres no te dejaron una herencia y a fulanito sí, o que tal vez ellos tenían un negocio en el cual tú te podías desarrollar, pero no te dieron la oportunidad de tú tomar decisiones, etcétera. 1500 excusas que las personas que no tienen resultados siempre van a buscar para ampararse. Recuerda que puedes tener excusas o resultados, pero no puedes tener ambas. Si estás en esa zona gris, créeme que es porque realmente tú estás fallando. Poder reflexionar sobre eso, asumirlo, es algo que a mí me elevó muchísimo mis estándares, que elevó mucho mi mente, porque cuando tú dejas de responsabilizar a otras personas, empiezas a enfocarte única y exclusivamente en ti. Cuando tú empiezas a asumir culpas, no desde el lado víctima, sino desde el lado de la responsabilidad, es donde en verdad empiezas a desarrollarte, a buscar ayudas y a desarrollar todas esas estrategias que te permitan convertirte en tu mejor versión. Soy muy fan de esta frase. Si les digo la verdad, no la inventé, la escuché hace muchísimos años y tanto así que no recuerdo de quién, pero no puedes permitir nunca, jamás, que tu ego sea más grande que tu cuenta bancaria. Y ahora, tú te estarás preguntando en este momento, wow, Sergio, todo lo que estás diciendo sí se escucha muy bien, pero lo estás planteando de una manera muy fácil. Y créeme que te lo planteo de una manera muy fácil porque realmente lo es. La decisión de cambiar cuánto tiempo te puede tomar. Un segundo. Ahora, ¿desde qué punto parto, Sergio? ¿Desde dónde realmente debo iniciar si estoy buscando un camino de desarrollo personal para de esa forma poder mejorar mis resultados? Te lo voy a decir basado en mi testimonio, dónde yo tuve o desde dónde yo tuve que partir. Durante los 3 primeros años de mi estancia en este país, hice los típicos trabajos a los que todos estamos acostumbrados. Trabajé como dishwasher, fui vale parking, trabajé como mesero, tuve pasantía en la construcción. Bueno, hablar de mesero ya era la mejor parte del cuento, porque ya en ese momento con documentación, trabajando en un restaurante como mesero y como bartender, digamos que yo pensaba que estaba viviendo el sueño americano. Pero sin embargo, realmente no me sentía feliz. Y yo analizaba a mi alrededor y me preguntaba si yo quería estar en la posición en que mis jefes, en que mis managers se encontraban.
porque realmente no veía un estado de paz y no veía un estado de felicidad en mi entorno. Ahora, la felicidad es totalmente subjetiva, pero si la medimos únicamente y exclusivamente en dinero, créeme que tu nivel de conciencia está muy bajo, porque de nada vale, o por lo menos a mi entender, tener mucho dinero y no disfrutar lo que estás haciendo. Tener mucho dinero y no contar con el tiempo suficiente, tan siquiera, para poder disfrutar tal vez de ese dinero que estás haciendo. Pero me di cuenta que no evolucionaba porque no tenía a mi alrededor nada que me hiciera cambiar el pensamiento. Mi entorno en ese momento, sin ganas de ofender a alguien o sin ganas de discriminar a nadie, eran personas que estaban en la misma situación que yo o incluso peor. Eran personas que estaban en un estado depresivo, en un estado de ansiedad, en un estado de preocupación constante. Y aquí es donde entra la ley de la proximidad. Seguramente la has escuchado un montón y es bastante cliché, pero créanme que no se equivoca. Tú eres el promedio o te vas a comportar y vas a tener los resultados del promedio de las 5 personas con las que más te rodeas. Entonces, en ese momento, ¿de quién me rodeaba yo? De personas que todo el día estaban en un momento de queja, de personas que todo el día estaban en formato víctima, de personas que no tomaban acción para poder tener resultados diferentes. En el momento en el que asumí eso, empecé a buscar ayuda. Y es allí donde te hablo de la vulnerabilidad y asumir que no estás en la posición en la que realmente quieres estar. No sé si por cultura, pero por lo general en Latinoamérica nos han enseñado a tener un pensamiento muy machista de que pedir ayuda es malo. Y no confundas, cuando hablo de pedir ayuda no se trata de pedir dinero prestado. No confundan esta parte con eso, sino realmente escoger o buscar un mejor entorno de personas que están en la posición en la que tú deseas estar, tener acercamiento a ellos de la forma que sea, ya sea jalando bola coloquialmente, ya sea pagando o de la forma que tengas que hacerlo, para poder rodearte y escuchar de un entorno distinto de esas personas que tienen los resultados que tú anhelas tener. Siempre desde la línea de la admiración y no desde la línea de la envidia. Esa es una línea muy delgada, es una cuerda floja, porque realmente pasar de la admiración a la envidia, si no tienes un buen corazón y si no tienes buenas intenciones, puede ser muy fácil. Así que ojo con eso porque créanme que envidiar, y se los digo por experiencia propia porque no soy un santo y no les voy a decir que nunca he cometido errores, pero es una sensación bastante fea y si tú has pasado por eso, créeme que sabes o sé que sabes a qué me refiero. Entonces, cambiar de entorno. ¿Qué ocurre? Muchas personas tienen dificultad para cambiar de entorno porque si yo te pregunto hoy, ¿qué capacidad tienes de sentarte con un millonario y poder conversar con él? O de tener un grupo de personas que ganan más de 6 cifras y conversar con ellos. Tal vez tú me dices, Sergio, ¿de dónde saco a esa gente si yo en este momento trabajo en la construcción? Sergio, ¿cómo puedo estar en un entorno así si tal vez estoy trabajando como driver y cuando me paro allí en el punto de los Ubers no hay ninguna persona con resultados? Y ahora mi pregunta para ti es, y mi consejo para poder o para que puedas empezar a salir de ese entorno es, ¿qué pierdes o qué ganas dejando de estar con ellos? Y ahora enfocándote ti en qué pierdes o qué ganas dejando de estar con ellos y empezando a estar solo. La gente tiene mucho miedo a la soledad. Nos han inculcado o nos han sembrado y tenemos esa creencia limitante de que la soledad es mala. Pero muchas veces la soledad es tu mejor compañera. La soledad te permite reflexionar. La soledad te permite entrar en ese proceso de introspección y de verdad percibir de forma objetiva en qué estás fallando y qué debes mejorar. Como te decía al comienzo, hoy por hoy estando en la era de la información, estando en la era digital, es muy fácil identificar referentes, identificar esas personas en las cuales tú quieres convertirte o quieres seguir sus pasos y dedicar ese tiempo libre y dedicar ese tiempo ocio a estudiar esas personas, tener acercamientos con ellos, si es posible, para tú poder cambiar tu realidad actual. Ese fue mi primer paso. Me alejé de todas esas personas negativas,
me alejé de todo ese entorno tóxico, de todas esas personas que desafortunadamente siempre se encontraban en modo víctima y me dediqué al desarrollo personal. Comencé a leer o retomé el hábito de la lectura, comencé a ver podcasts, comencé a identificar referentes y me volví un obsesionado de estudiar el desarrollo personal y el proceso que cada una de estas personas había tenido para llegar a la posición en la que estaban. No los resultados. Es muy fácil hoy por hoy, si tú vas a mi cuenta de Instagram haces un scroll, tal vez de los últimos 2, 3 años, 4 años, 5 años, es muy fácil ver resultados. Pero realmente cuando nosotros nos enfocamos en estudiar el proceso, el paso a paso, de que no solamente yo, sino que cualquier persona ha tenido que recorrer para llegar allí, es cuando realmente empieza ese crecimiento y ese desarrollo personal para nosotros. Entonces, mi pregunta para ti en este momento es, ¿quién es tu referente? ¿En verdad tienes un referente? ¿Has identificado esa persona que tú quisieras o te gustaría que sea tu mentor? ¿Tienes la humildad necesaria para saber que necesitas ayuda, tocar esa puerta y ya sea invirtiendo dinero, ya sea buscando la forma de acercarte a ese entorno, o mira, de la forma que sea, poder empezar a escuchar otro tipo de mensaje, poder empezar a ver cómo esas personas operan? Ahora, tú me dices, Sergio, ¿de qué forma invierto si no tengo dinero? Y es ahí donde, mira, yo considero, y esto es algo que comento muchísimo, que la persona que no tiene dinero es la persona que sencillamente no quiere tener dinero. Y cuando hablo de tener dinero no hablo necesariamente de ser millonario, porque créanme que no se necesita ser millonario para poder empezar en el mundo del desarrollo personal. Pero la vida o el día, cada día está compuesto por 24 horas. ¿Cuántas horas estás durmiendo? Seguramente te enseñaron a dormir 8 horas, lo normal que el sistema nos indica, a tal vez buscar un trabajo de 8 horas más, ese trabajo de 9 a 5 que te da cierta cantidad de dinero, pero que realmente no satisface tus necesidades, y luego irte a tu casa a quejarte, a aprender Netflix o cualquier otra plataforma digital y a estar en un mar de lágrimas, en lamentos, entrar en ese modo víctima del cual tanto te hablo, en vez de ocuparte. Entonces, el primer paso o uno de los primeros pasos que en ese momento di para cambiar mi entorno fue invertir en mí mismo, invertir en mi desarrollo personal. Una de las preguntas más comunes que me hacen es, Sergio, tengo $1,000. ¿En qué invierto estos $1,000 para hacer dinero? Yo creo que la gente está esperando una respuesta mía que no sé, invierte en tal criptomoneda o ponga el dinero en tal fondo, etcétera. Brother, $1,000 son absolutamente nada para cualquier inversión y esperar un retorno que te va a cambiar la vida. Pero si con esos $1,000 tú los inviertes netamente en ti, en conocimiento, en crecimiento, en cursos, en poder desarrollar nuevas habilidades, créeme que esos $1,000 se van a convertir más rápido en 10,000, que tal vez los coloques en cualquier otra estupidez que un vendehumo te esté mostrando por allí, donde seguramente los vas a perder y no vas a ver ningún retorno. Ahora, ya teniendo el conocimiento, créeme que no lo es todo. Mucha gente repite el dicho que cita, el conocimiento es poder. Yo soy partidario de que el conocimiento sin acción no es poder. Ahora toca buscar dónde accionar y dónde poner en práctica tal vez ese conocimiento que estás adquiriendo con la figura de un mentor o de los cursos o en el área que te estés desarrollando. Y es allí donde es sumamente importante escoger el vehículo correcto. En mi caso, que me dedico a la industria de las ventas, a la industria del servicio financiero, escogí este camino o fue donde quise desarrollarme porque mientras otras personas tienen un tabú o temen al área de las ventas, para mí las ventas siempre ha significado ayudar. Para mí vender es servir. Para mí ayudar a alguien con un producto o con un servicio es la mejor sensación del mundo sabiendo que estoy satisfaciendo una necesidad. Ahora, es importantísimo que tú en verdad encuentres ese producto o ese servicio con el cual tú te sientes identificado y que en verdad te estás brindando una ayuda, que en verdad estás satisfaciendo carencia de las personas
y no únicamente estás persiguiendo el dinero, porque ese es otro punto importantísimo. Y créeme que este tiene una repercusión grande o la más grande en lo que puede ser tu carrera como emprendedor, y es poder encontrar esa tan anhelada felicidad. En el momento donde tú te encuentres trabajando y no disfrutes lo que estás haciendo, es donde todos los días vas a tener pesadez, donde todos los días vas a tener desánimo, donde cada día que pasa, cada semana que pasa, cada mes que pasa, se está transformando más bien en un sufrimiento y dejas de vivir para empezar a sobrevivir. O tal vez estés generando mucho dinero, pero si eso no te hace feliz, de igual forma te genera cierta ansiedad. Y es aquí donde también te comento que el dinero no lo es todo, y no quiero sonar hipócrita. Obviamente me encanta el dinero, me baño en dinero si me pudiera bañar en dinero, pero aquellas personas que piensan que el dinero es netamente la felicidad, créanme que es porque nunca han tenido en su cuenta bancaria ese dinero que tanto anhelan. Y se los digo de mi testimonio porque he sido muy infeliz en un restaurante pagando una cena de $1,500, y he sido muy feliz comiendo en un carrito de perro calientes donde tal vez me gasté $15. Entonces, independientemente la cantidad de dinero que hagas, debe estar acompañado con un propósito. Y cuando en mi camino me encontré con esta profesión, me apalanqué y me rodeé de personas que hoy por hoy son mis colegas, que son mis socios, que son, luego de ser mis mentores, amigos, que compartían esta misma visión o lograron compartirme su visión y convertirlo también en mi propósito, es donde realmente empecé a disfrutar la vida. Porque en Hazlo y me cuentas, no te encontrarás con la fórmula para ser millonario. En lo absoluto. Yo no puedo prometerte eso. Pero lo que sí puedo prometerte es que si aplicas el paso a paso, si elevas tu nivel de conciencia escuchando cada episodio de esta temporada, créeme que esa paz que se desarrollará en ti, acompañada de esos hábitos, acompañados de esos tips que te vamos a dar, va a empezar a generar cambios en tu vida. En consecuencia, vas a tener mejores resultados en el área que te estés desarrollando, y tal vez más adelante puedas estar sentado en este panel con nosotros compartiendo tu testimonio. Entonces recuerda apuntar, si es necesario que retrocedas, acá te voy a dejar cuáles fueron los puntos que conversamos. Asumir que no estás en la posición en la que deseas estar. Empezar a romper esas creencias limitantes. No permitir que tu ego sea más grande que tu cuenta bancaria. Cambio de entorno. Recuerda, no le tengas miedo a la soledad. Puedes ampararte tranquilamente en libros, audiobooks, podcasts, o buscar invertir y acercarte a ese entorno que realmente tiene los resultados que tú deseas tener. Y por último, pero no menos importante, aceptar y buscar la figura de un mentor. Esa persona que pueda llevarte un camino uno a uno y que esté alineado con tus valores desde la admiración, no desde la envidia, para que tú puedas replicar ese sistema que esa persona ya transcurrió, ese sistema que esa persona ya vivió, y tú poder replicar sus resultados. Si te gustó este episodio o sientes que una de estas herramientas va a influir en ti de ahora en adelante, déjame en los comentarios cuál será esa que a partir de ya mismo vas a poner en práctica. Así que te veo en el próximo Hazlo y me cuentas.